¿Qué tal, chicos? Buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase número 4. Les recuerdo que el día de mañana me tienen que entregar el avance del trabajo final, ¿ok? Que va a consistir en su investigación teórica. La labbook, esa se va a entregar hasta el próximo viernes. Entonces mañana me tienen que entregar el avance, decirme cuál fue de las 3 opciones que les di, cuál fue el tema que eligieron y qué han investigado, qué avance llevan de su proyecto final. El día de hoy vamos a iniciar la unidad 3, que lleva por título Determinación del objeto de estudio de las ciencias sociales. Ya habíamos dicho que la ciencia siempre va a tener un objeto de estudio. En el caso de las ciencias sociales es la sociedad y el hombre como miembro de esta sociedad. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuatro autores en esta unidad: Augusto Comte, Karl Marx, Emilio Durkheim y Max Weber. El día de hoy solamente explicaré 2. Mañana concluiríamos la unidad con la explicación de los otros 2 autores. ¿Ok? Vamos a retomar un poquito una de las actividades que les dejé ayer, que fue una pregunta. La pregunta de el cogito ergo sum de René Descartes, padre del racionalismo. Y bueno, que la pregunta más o menos consistía en qué nos dice esa frase: pienso, luego existo, y cuál es el significado que se le dio. Por ahí hubo 2 respuestas muy buenas, la de, en realidad todas, pero solo una acertó así completamente, que fue la de Jocelyn, ¿okay? Que pudo interpretar y dar el significado correcto de esta frase. Y bueno, vamos a explicarlo rápidamente antes de entrar al estudio de los autores que les comento. Cogito ergo sum, pienso luego existo, es una frase que utiliza el racionalista René Descartes para fundamentar básicamente su filosofía acerca del racionalismo. Esta frase generalmente se entiende como un pensar antes de actuar, ¿no? Pienso antes de hacer algo. Sin embargo, el sentido de la frase no es ese. La palabra luego, que se ha traducido hacia el castellano, en realidad en el idioma del francés antiguo en la que está elaborado, ese luego significa un por lo tanto. Entonces la frase en castellano tendría que haberse traducido como un pienso, por lo tanto existo. ¿Okay? Y ahí ya cambia totalmente el significado, ¿no? Recuerden que René Descartes era un racionalista, es decir, él fundamentaba el conocimiento en la razón, a diferencia de los empiristas que decían que conocemos con base a la experiencia. René Descartes decía que conocemos con base a la razón. Y como creador del método científico o perfeccionador del mismo, él establece la comprobación, o uno de los pasos importantes del método científico, la comprobación para saber una verdad absoluta o un conocimiento que pueda tenerse como cierto, ¿no? Así, por ejemplo, todo se tiene que comprobar para saber que existe o para saber que, sin embargo, su filosofía la lleva a un cierto nivel. En el discurso del método establece que cómo saber que nosotros existimos, dudar de nuestra propia existencia, ¿no? Así, por ejemplo, voy a tomar una botella. Esta botella de agua sabemos que existe porque nosotros le damos existencia. Yo la veo, ustedes la ven, la podemos en este caso yo tocar, ¿no? Pero el que le da existencia somos nosotros. Si nadie la viera, si nadie la pudiera tocar, no podríamos asegurar que existe. ¿Ok? Según el pensamiento de René Descartes. Así, por ejemplo, yo ahorita no puedo asegurar o estar completamente seguro de que algo existe que no esté aquí a mi alrededor, porque no lo estoy viendo. Entonces yo le doy existencia a las cosas, lo compruebo la existencia. Sin embargo, cuando se trata de nosotros es un poco más complejo. Aquí el punto radica en que, ¿qué me asegura que yo existo? ¿Cómo sé que ustedes no me están imaginando o que alguien me está soñando? En ese caso, dice René Descartes que la prueba fehaciente de la existencia del ser humano es que podemos dudar de nuestra propia existencia. Así, esta botella no sabe que existe, ni sabrá nunca si existe o no existe, y puede no existir. Pero nosotros no. Nosotros, al dudar de nuestra propia existencia, ¿no? Es decir, pienso si existo o no, y automáticamente al pensar o dudar, estoy existiendo. Por eso es pienso, y al pensar existo, no hay más, ¿no? Si soy capaz de pensar, soy capaz de existir, ¿ok?
¿ok? Entonces, aclarado este punto con la pregunta, vamos a comenzar con el primero de los autores, Augusto Comte, padre del positivismo, ¿ok? Muy importante, Augusto Comte. Bien, les había dicho que íbamos a ver dos autores, vamos a ver uno solamente el día de hoy, Augusto Comte. Mañana le dedicaré la clase completa a Karl Marx, que por acá lo tengo, aquí está, ayer se los había enseñado en foto, ahora se los presento, es como un Santa Claus indigente. Mañana veremos a Marx, es que Marx es muy extenso, entonces a pesar de que en la guía viene ahí un cortito, entonces tampoco los quiero saturar de trabajo porque tienen que entregar su avance. El día de hoy solo realizarán su tarea, me van a poner un pequeño reporte de lectura del tema de Augusto Comte, que son unos cuantos parrafitos, y ya, y las dos actividades que están pendientes desde ayer, ¿no? La del video, de que nos dejó la unidad 1 y 2, y la de cómo estoy viviendo mi cuarentena. Ahí vienen las especificaciones que hay que hacer, ¿ok? Entonces, esas serán nuestras actividades. Y vamos con Augusto Comte. Augusto Comte es uno de el padre de la sociología, ojo. Entonces ya llevamos tres, acuérdense, ¿ok? Adam Smith, padre de la economía; Nicolás Maquiavelo, padre de la ciencia política moderna; y ahora Augusto Comte, padre de la sociología. Él es el primer pensador, francés, en querer establecer un método para estudiar las ciencias sociales. Acontecidos los sucesos de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa que habíamos hablado ayer, Augusto Comte es uno de los primeros que empieza a interesarse por el estudio de la sociedad, y de esta manera crear una disciplina que pudiera específicamente concentrarse en el estudio de los fenómenos sociales. Es así como va a pretender crear dos escuelas o dos teorías del pensamiento social. Y la fundación de estas dos teorías lo va a llevar a ser considerado como el padre de la sociología. Las escuelas son la escuela de la ley de los tres estadios o el positivismo y la clasificación de las ciencias. En este video les voy a explicar ambas, ¿ok? Y con eso concluiríamos. Ya no me meto con Marx, lo dejamos para el día de mañana, que es viernes. Y los otros dos autores quizás los veamos, el lunes los abordaremos, ¿ok? Entonces mañana será la clase exclusiva de Karl Marx, porque hay que hablar bastante de este filósofo, economista, alemán, ¿ok? Entonces, Augusto Comte. La primera idea que tiene Comte para el estudio de las ciencias sociales es encontrar un método, ¿ok? Teníamos ya el método científico, y el método científico aplicaba para las disciplinas o las ciencias exactas, matemáticas, las ciencias experimentales, la química, ¿no? La biología, ciencias naturales. Pero las ciencias sociales estaban surgiendo en el pleno siglo XVIII, entonces no había un método. ¿Qué es lo que se hace? Se va a retomar o tratar de retomar el método científico para aplicarlo. En la actualidad, las ciencias sociales sí usan el método científico, pero la comprobación, como ya lo vimos, es un paso que no lo tienen de manera exacta. Entonces es un método científico como modificado, ¿ok? Augusto Comte va a retomar un poco la teoría de los tipos de interpretación del pensamiento que vimos en la primera clase, ¿no? Interpretación mágico-religiosa, interpretación artística e interpretación científica, para crear una propia teoría llamada la ley de los tres estadios. Esta ley de los tres estadios, creada por Augusto Comte, nos va a hablar acerca de tres etapas en las que toda sociedad va a atravesar hasta llegar al estado positivo o estadio positivo o científico. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es una de las diferencias principales con los tres tipos de interpretación del pensamiento? Es que esto nos hablan de manera individual. El tipo de interpretación del pensamiento nos habla de manera individual, cómo el hombre va evolucionando en su pensamiento. Y Augusto Comte adapta esa teoría a la sociedad, cómo la sociedad en conjunto. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos del hombre masa? Cómo este hombre masa, cómo esta sociedad, este conjunto va evolucionando en su pensamiento, ¿ok? Antes de explicar los tres pasos, debo aclarar algo. Lo positivo, el positivismo, ¿ok? Cuando hablamos de algo positivo o positivismo en la ciencia y específicamente en las ciencias sociales, no se refiere a
algo bueno o algo que le vemos el lado bueno a las cosas, ¿ok? El positivismo en las ciencias sociales tiene que ver con lo comprobable, ¿ok? Con lo que tiene un método y se puede comprobar, ¿ok? El positivismo es totalmente una definición científica de las ciencias sociales, lo positivo, ¿ok? Entonces, para que de ahí no se confundan, porque luego me hablan de positivismo y de verle el lado bueno a las cosas y ese tipo de de sucesos, no. El positivismo es en las ciencias sociales lo que se comprueba, ¿ok? Lo que es tangible, lo que tiene una comprobación científica. Eso es el conocimiento positivo. Entonces, aclarado este punto, vamos con los tres estadios. Comte, entonces, les repito, divide a la sociedad en tres etapas. Dice que la sociedad en su pensamiento general va a atravesar tres etapas. Estas tres etapas estarán constituidas por diferentes tipos de interpretación del pensamiento. ¿Okay? El primer estadio es el estadio teológico. Comte era ateo, entonces pues va a criticar muchísimo las ideas religiosas. El primer estadio teológico nos dice que el hombre o la sociedad en conjunto, pues en su necesidad de explicar los fenómenos que le rodean, le va a achacar o le va a asignar que estos fenómenos son causados por seres sobrenaturales, ¿no? Que entes así mágicos, que pues tienen fuerzas y divinas y mágicas y etcétera, etcétera, que no podemos comprender. Ese será el estadio teológico y que será el creador de todos los fenómenos. Y nos dice que es el estadio más primitivo de la sociedad, ¿ok? El estadio en el que la sociedad tiene un grado de retraso intelectual muy grande, ¿no? Entonces, a diferencia de, otro punto a aclarar, a diferencia de los tres tipos de interpretación del pensamiento y de la teoría de la ley de los tres estadios de Comte, es que, como lo vimos, en los tres tipos de interpretación de pensamiento sí pueden existir el pensamiento mágico religioso y el pensamiento científico en una misma persona. Un médico puede tener una fe religiosa, ¿no? Lo vimos que sí pueden coexistir. Para Comte, en su teoría de los tres estadios, esto es imposible. Dice que la sociedad debe de abandonar totalmente un estadio para poder avanzar al otro. ¿Okay? Entonces él no acepta la coexistencia de diferentes tipos de pensamiento al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces el primero, estadio teológico, la sociedad es totalmente religiosa y crea seres sobrenaturales, dioses, para explicar los fenómenos que le rodean. Después viene el estadio metafísico. Estos dioses se personifican, es decir, tienen una forma, es como la interpretación artística, ¿no? Ya se les da una forma, se les da una imagen, se les da se les da una historia, incluso nombres, atributos a estos seres, y a eso se le llama el estadio metafísico, ¿no? Es decir, seguimos o se sigue creyendo en entes, ¿no? A pesar, por ejemplo, de que Dios se supone, el Dios que sea, existe y está en todos lados, pues la gente no le reza, por ejemplo, a una pared blanca, ¿no? Y le dice, oye, Dios, ayúdame a pasar ciencias sociales porque no estoy aprendiendo nada y el maestro es bien malo y ni explica, y seguramente el examen va a estar bien difícil, ¿no? Entonces, pues yo no voy haciendo eso, sino la gente se dirige hacia una imagen, ¿no? Puede ser un pedazo de papel o de yeso o de madera, no lo sé, y ahí le reza, ¿no? Entonces, a eso se refiere Comte, ¿no? Dice que la fe del ser humano necesita ser depositada en en una imagen, ¿no? Necesita ser representada. Aquí tenemos, por ejemplo, a Marx, entonces yo le pido, oye, San Marx, ayúdame a pasar el examen de ciencias sociales, ¿no? Pero siento que estoy depositando mi fe en algo tangible. No le hablo a la nada, aún sabiendo que en la religión pues se supone que Dios está aquí en todas partes, ¿no? Entonces es algo ahí de lo que nos explica Marx en su segundo estadio. Y finalmente nos dice que abandonados estos dos estadios, la sociedad alcanza su estadio positivo o científico, donde el ser humano únicamente va a creer en lo que es comprobable en la ciencia. No hay más, no hay lugar a milagros, no hay lugar a interpretaciones mágicas, no hay lugar a religiones, no hay lugar a dioses, sino que solamente lo que puedo comprobar es lo que voy a tener por cierto. A este estadio se le llama estadio científico o positivo, ¿ok? Y es su teoría del positivismo, ¿ok? Entonces, esa es la primera teoría de Augusto Comte, que va a tener grandes avances, fundador de la sociología,
pero va a tener un problemita, que es su segunda teoría, la clasificación de las ciencias. Cuando Comte crea esta primera teoría de la ley de los 3 estadios, vamos a tener que, bueno, él establece que la sociedad debe de funcionar por leyes exactas, y eso es un error, ¿no? Ya lo vieron ustedes en su tarea de la comprobación del método científico en las ciencias sociales. Somos humanos y no actuamos todos de la misma forma y tenemos diferente forma de pensar. Entonces, no, las sociedades no pueden actuar siempre igual. Comte pensaba que sí, y justo a eso se refiere. En la clasificación de las ciencias, cree que hay leyes naturales, como las leyes físicas o las matemáticas, que rigen la conducta del ser humano dentro de la sociedad. Ese será uno de sus grandes errores de Augusto Comte. Incluso desde el error de bautizar a su ley, que es una teoría, como ley, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes errores que Augusto Comte tuvo durante la creación de la sociología. Sin embargo, al ser el primer estudioso de esta disciplina, pues es reconocido como el padre de la sociología, con su famoso positivismo de Augusto Comte y la ley de los 3 estadios. Con esto finalizamos en la clase del día de hoy. Mañana veremos a Karl Marx. Y bueno, repito, ya les dije las actividades. Tarea número 4. 2 preguntas que están publicadas desde ayer, o 2 actividades que están publicadas desde ayer en Classroom, un video, una fotografía y una pregunta que les voy a hacer más, y su reporte de la lectura de la guía. Hoy no habrá esquema de clase, este va a ser hasta mañana, cuando juntemos a Marx y Augusto Comte, que se entregará hasta el lunes. Ok, que tengan excelente día. Cualquier duda o comentario me pueden escribir el Classroom, ya lo saben, Hangouts, y recuerden, mañana entrega de avance de su trabajo final, la parte teórica. Ok, buen día.